Un nuevo escándalo sacude de pleno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bricomoreno, la microempresa de carpintería de un concejal del Partido Popular que ha facturado casi 2 millones de euros a la Comunidad de Madrid en miles de contratos menores. Los contratos menores son esos contratos a dedo que no están fiscalizados por estar por debajo de cierta cantidad monetaria. Si esta la sobrepasa, los fraccionamos en 14 y nos evitamos que pasen ninguna fiscalidad, ningún control. En este contexto tengo que recordar que ya hay muchos escándalos del Partido Popular relacionados con el fraccionamiento de contratos, pero el caso de Bricomoreno clama al cielo. Microempresa familiar de carpintería con solo 7 empleados. Contempla una de las cifras de negocio más espectaculares. Es totalmente inverosímil. Su responsable, Sergio Moreno, concejal del Partido Popular en San Martín de la Vega, Madrid. A su misma vez, su empresa recibe contratos menores de la Comunidad de Madrid. Casualidad, ¿verdad? Pues como poco es llamativa. Como llamativa fue la historia de Enrique Osorio como consejero de Sanidad y las reformas en las FP con 300 contratos a dedo que investiga la Fiscalía de Madrid desde el año 2024, si la memoria no me falla. Ya podían haberse dado un poco más de prisa en el análisis de los contratos menores, que pareciera ser una fórmula mágica para dar los contratos a quien nos da la gana y, oh casualidad, a un miembro del Partido Popular. Imaginemos por un momento que Pedro Sánchez o algún varón socialista hubiera entregado a un concejal o a alguien que formara parte del Partido Socialista este tipo de metodología. Seguramente estaría copando los titulares de prensa de los sicarios mediáticos de la derecha. Pero como esto pasa con el Partido Popular, no lo escuchamos en ningún tipo de noticia. No lo vemos en las noticias televisivas. Lo leemos en diarios como El Plural. Porque es que estamos hablando que Sergio Moreno Gómez, concejal del Partido Popular en San Martín de la Vega, quien tiene la empresa con su hermano llamada Bricomoreno, en 2018 se reveló que había cobrado 976 facturas por trabajos realizados en el Gregorio Marañón, un total de 240.000 euros fraccionados en pagos que van desde los 7.000 euros de costo a la adecuación de un mueble para meter las tabletas electrónicas a los 6 euros de una reparación de mobiliario. Según informaba la cadena SER en su momento. Y mucha atención a esta información. El actual consejero de Cuentas de la Comunidad de Madrid fue presidente del chiringuito protegido por Ayuso, Madrid Network. El papel de Francisco Cabrillo. Casualidades y seguramente muchas incompatibilidades legales. ¿Por qué este hombre ocultó esta información en su currículum? Ocultó esta información en los datos públicos de la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad actual de Ayuso ocultó que había trabajado para la Quirón Salud antes de ser consejera y que había estado más de 17 años ejerciendo en la empresa. Porque nos enteramos que el consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid viene de presidir el chiringuito Madrid Network, de donde cobraban Abascal, Ayuso y estuvo liderado por Esperanza Aguirre. El mismo que el Tribunal Supremo ha tenido que exigir a la Comunidad de Madrid que muestre las cuentas, donde el enviado y consejero de Ayuso ha dicho en rueda de prensa que las mostrarán, pero que bueno, que mostrarán lo que tengan, como avisando de que aquí no hay nada y si existe no la tenemos. Y ahora nos enteramos del asunto de Bricomoreno, que los contratos menores han caído a un concejal del Partido Popular en un municipio de Madrid. Y hablamos de transparencia y escuchamos a Núñez Feijóo dar lecciones de maestro, hablando de transparencia. ¿Dónde están las investigaciones de Fiscalía? ¿Por qué Ana Millán está sentada en la presidencia de la Comunidad de Madrid con el tinglado de Arroyomolinos?
¿Qué tipo de omertad es la que habita en la Comunidad de Madrid? 242 contratos de la Consejería de Educación que han sido adjudicados a dedo y sin ninguna justificación. Hoy sabemos que hay muchos centros más. Hablamos de decenas y decenas de centros, de decenas y decenas de veces que ustedes han adjudicado contratos millonarios a dedo. Para adjudicar estos millones a dedo, lo que ustedes hacían eran contratos menores. Esto es solo otra trama más de corrupción del PP de Madrid. Una trama compleja de explicar, muy bien escondida, las cosas como son, pero que involucra a altos cargos de este gobierno. Empezando por E. Osorio, sí, pero también a sus dos viceconsejeros. La entonces viceconsejera de Política Educativa, Rocío Albert, hoy consejera de Economía, y el entonces viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles. Queremos que se abra una comisión de investigación para dirimir las responsabilidades políticas de todo esto. Todo apunta a que aquí hay toda una trama de corrupción digna del capítulo más enrevesado de House of Cards. Porque en última instancia, aquí lo que parece es que una vez más la señora Ayuso está promoviendo y premiando la corrupción en el seno de su gobierno. No hay una amplia investigación de los contratos a dedo, empezando por ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas. Si se puede ver claro que es el engranaje perfecto para formular un desvío de dinero público, amparándonos en la necesidad que tiene nuestra comunidad. O sea, que si el contrato vale 30.000, lo parto en 10 contratos de 3.000 a la misma empresa y no tiene que pasar ninguna fiscalidad. Pero oiga, ¿qué empresa privada permitiría esta metodología? ¿Qué tipo de gestor de dinero público puede mantener este tipo de metodología? En España no se puede dar la libertad de que un político entregue dinero sin pasar fiscalidad, porque lo que va a pasar es que van a hacer 250.000 contratos para llevárselo fresco. ¿Sabías que empresas vinculadas a la familia de Alberto Núñez Feijóo recibieron más de 31 millones de euros en contratos públicos sin concurso y que buena parte de esos contratos fueron adjudicaciones mientras él presidía la Xunta de Galicia? Lo lógico es que se interese por esa situación. La pista inicial fue, como pasa a veces en los periódicos, un soplo de una fuente bastante buena, que nos alertó de que en la documentación que el PP había enviado, que la Xunta de Galicia había enviado al Parlamento de Galicia, a la comisión que investigaba los contratos de la Xunta con el entorno familiar y del círculo íntimo de Feijóo, que los contratos menores no se habían enviado todos los que se habían suscrito. 24, más de 31 millones de euros fueron adjudicados a la Xunta de Galicia a empresas ligadas al círculo familiar de Alberto Núñez Feijóo. Nos dimos cuenta de que solo desde el 2018, que es cuando la Xunta ha colgado los contratos menores en formato digital, faltaban más de 1.100 contratos. Estos contratos se otorgaron mediante fórmulas legales como contratos menores o de emergencia que permiten adjudicarlos sin concurso público. ¿Qué significa esto? Pues que las empresas fueron elegidas directamente sin competencia, sin publicidad y sin evaluación objetiva de méritos. La mayoría de estos contratos, que suman un valor de 26 millones de euros, se firmaron cuando Feijóo aún presidía la Xunta. Empresas hablamos. Veamos quiénes están detrás de estas adjudicaciones. Universal Support, un centro de telemarketing dirigido por el cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas. Recibió más de 24 millones de euros por contratos durante la pandemia. No tenía experiencia en sanidad, pero fue elegida durante la pandemia de COVID para el rastreo de casos y atención telefónica a pacientes y usuarios. Es la compañía que más ha contratado con la Xunta a través de adjudicaciones directas sin concurso. El centro de telemarketing al que la Xunta de Feijóo le encargó del seguimiento de los casos de la pandemia, sin tener experiencia alguna en el ámbito sanitario, ni haber contratado jamás con la administración pública. Ese centro de telemarketing ya estaba montado, ya tenía su edificio, sus mesas, sus cuartos de baño, sus ordenadores y hasta su plantilla de personal. En la hoja que presentó Universal Support a la Xunta para decir qué plantilla iba a dedicar al seguimiento de casos COVID, que eran, quiero recordar, 78 personas, decía que les iba a pagar un salario medio de 15.000 euros a cada uno. Venían a ser 1,2 millones de euros al año. Sueldos de 15.000 euros. ¿Vale? En 2 años y medio, Universal Support se llevó 24 millones de euros de la Xunta. Pagó menos de 3 de salarios a gente que estaba allí metida todo el día, 8 horas, cobrando 15.000. Grupo Eulen. La hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es la directora para la zona noroeste de España de esta empresa. Sumó casi 7 millones en contratos menores entre 2018 y 2024.
Es mucho dinero porque además hablamos de contrataciones a dedo. Estos 6,9 millones de euros son en contratos menores que la Administración, por ser de valor inferior a determinada cantidad estipulada por ley, puede adjudicar discrecionalmente a la empresa que quiera sin convocar un concurso público y sin obtener ofertas de la competencia. Desde 2009, la facturación total a la Xunta superó los 60 millones de euros. Sargadelos, empresa de cerámica que contrató como asesora a la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. La sociedad facturó casi 50.000 euros durante su tiempo en la compañía. Sargadelos es la empresa que contrató durante 2 años a Eva Cárdenas cuando dejó Inditex, y probablemente Feijóo estaba presidiendo la Xunta, y el empresario que lleva, el propietario de Sargadelos, es una persona muy próxima al Partido Popular. Militar en un partido político cuyo único objetivo es servir a España es imprescindible en este momento. Es que los contratos menores de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, ¿quién los ha mirado? ¿Quién ha mirado los contratos de Juan Manuel Moreno Bonilla durante la pandemia? Porque la de Moreno Bonilla en Andalucía con el cribado de cáncer supera todos los límites de la realidad. Supuestamente se ha expuesto cómo han falsificado, modificado o manipulado los resultados del cribado de cáncer de pacientes. Y han dicho que es un error informático. Un error informático, y responden como si fueran los médicos los que lo han modificado, pero no ponen sobre la mesa que ha podido ser, porque los médicos no pueden modificarlo. Solo puede modificarlo el administrador del sistema o alguien que fuera root o administrador para poder modificarlo. Solo se ha podido modificar con una orden de arriba o un hackeo. Pero el fallo informático no lo ha inventado Moreno Bonilla, porque ya en Madrid, con los contratos del hermano de Isabel Díaz Ayuso, se culpó a un fallo informático. La hemeroteca no perdona. El cual el hermano de la señora Ayuso cobró una comisión de 283.000 euros. No era accesible en el portal de transparencia, estaba firmado a mano y además no tenía código de verificación. Básicamente una chapuza. La Comunidad de Madrid alega que es un fallo informático. También alegaron que era un fallo informático cuando descubrimos que había un empresario pagando una suite de lujo a la señora Ayuso en mitad de la pandemia. Qué casualidad que en la Comunidad de Madrid los fallos informáticos estén vinculados a contratos relacionados con la señora Ayuso y con el entorno de la señora Ayuso, enriqueciéndose a costa de los madrileños y de las madrileñas. Comunidad de Madrid. Y de ese uso por parte del Gobierno del Partido Popular que hace que los contratos de emergencia acaben por casualidad en el entorno del Partido Popular cada vez que los utilizan. Que la documentación esté a disposición de los grupos parlamentarios para conocer en detalle cómo se ha hecho uso de esa figura de contratación de emergencia. Y no hay que ser ningún lumbreras para darse cuenta que si entras en el portal de transparencia de cualquier ayuntamiento, saltan chispas. Saltan chispas. ¿Por qué se permiten los controles menores? ¿Por qué se permite este tipo de contrato que sabemos que desemboca en presuntas corrupciones? El oscurantismo y la falta de transparencia se dan con los contratos menores. Un engranaje perfecto para posibles corruptelas. ¿Quién mira los contratos menores de los ayuntamientos? Porque los ayuntamientos son un auténtico foco de contratos menores. Yo voy a dar un caso verificable en el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, donde a una empresa de marketing digital se le dan a bomba llena contratos públicos. Contratos menores a dedo. Y si miramos, oh casualidad, los demás servicios de esta empresa son prestados en su mayoría a ayuntamientos del Partido Popular y diputaciones provinciales del Partido Popular. Es un asunto y una situación que clama al cielo. Así lo denunciaba Víctor González, senador por el Partido Socialista y concejal en el Ayuntamiento de Vélez, Málaga. Hace unos días conocíamos el despilfarro del señor Lupiáñez contratando 2 encuestas en menos de un año, gastándose 36.000 euros de dinero público, o la creación de un puesto de trabajo. Las 2 encuestas se hacen con 2 contratos menores a la misma empresa por el mismo importe, uno el año pasado y otro este año. 18.000 euros cada contrato. De propaganda, de mentiras del señor Lupiáñez. Y que lo peor de todo
está pagada supuestamente con fondos públicos. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para averiguar si esto es así. Y es que hemos visto durante estos días cómo ha salido este periódico a la calle. Un periódico de 15 páginas a todo color, que es un pasquín del señor Lupiáñez contando una realidad que no existe en nuestro municipio. Un periódico llamado Viva Vélez Málaga, de lo que se puede llamar Viva Lupiáñez, el alcalde que nos cuenta una mentira de una ciudad que no es real. Porque aquí nos dice, entre otras muchas cosas, que ya se están construyendo más de 700 VPO, algo que es totalmente falso. O como nos dice que ya ha terminado la odisea del problema de aparcar en el centro histórico. Una gran mentira que todos podemos comprobar todos los días. O cómo nos vende que Vélez Málaga es el municipio donde se pagan menos impuestos, cuando vamos a tener que pagar ni más ni menos que la tasa de basura 2 veces, porque no nos la quitan del IBI y porque además tenemos un plan de ajuste que nos ha subido los impuestos y las tasas porque tenemos un ayuntamiento que despilfarra y que no paga a las empresas. O como nos dice también que Vélez Málaga se blinda ante la inseguridad con cámaras de videovigilancia. Todos estos son titulares insultantes que está tratando el señor Lupiáñez de vendernos a través de un periódico que nos cuenta mentira tras mentira. Vamos a estar muy atentos, vamos a investigar de dónde se está pagando esto, porque además nos llama la atención que dentro de este periódico se anuncien empresas privadas que tienen contratos públicos con el ayuntamiento. Y esto nos huele bastante mal. Nos resulta una campaña de venta de imagen del señor Lupiáñez y que al final estamos pagando con fondos públicos, con nuestro bolsillo. Algo muy grave. Así que puedo reflexionar de la importancia de eliminar los contratos menores. Todos los contratos tienen que pasar una fiscalidad y se tienen que poner de manera transparente. No es posible que con lo que hemos vivido en España en temas de corrupción se sigan manteniendo las mismas metodologías perversas que dependen de la ética del político. Porque la herramienta no debe depender de la ética, sino de la manera de controlar de que no se pueda vulnerar. Sin duda, los contratos menores pueden poner sobre la mesa una desviación de fondos públicos en todas las administraciones, donde se ejecutan mayormente comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos, que creo que deberían de investigarse en profundidad. Porque si ponemos el supuesto, encontramos un político, un amigo empresario, unos contratos de urgencia, yo te pago, tú me los cobras, te regalo esto, ahí lo llevas de vuelta, que si sobres, que si regalos, que si patatín, que si patatán. El resultado, un engranaje que puede llevar desde la modificación de leyes en el BOE hasta el sustento con dinero público, habiendo creado un mecanismo y hurtar dentro de la legalidad para dárselo a los tuyos. Y cuando resulta que la vía judicial aparece, todo está correcto porque se ha hecho según ley. Y mi pregunta es, ¿vivimos en un sistema donde se ha fabricado una metodología perfecta para el fraude? ¿Salen victoriosos los que roban? ¿Roban porque se ven impunes? ¿Y por qué los peces gordos nunca caen? ¿Por qué unos ingresan en prisión y por qué otros, por mucho más, mantienen su libertad? ¿Por qué Eduardo Zaplana está libre? ¿Por qué Rodrigo Rato está libre? ¿Por qué Víctor de Aldama está libre? ¿Y por qué Santos Cerdán está en prisión? Es el inverosímil caso de la actualidad española. Fuerte abrazo y feliz sábado.
Thank you.